gran satisfacción para este colegio reunirnos hoy entre socios y amigos. Varias razones nos convocan. La central, celebrar los 110 años de vida de esta institución. Pero en esta celebración también nos brindará la oportunidad de escuchar las reflexiones del señor vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Carlos Rosenkrantz, y del licenciado en Historia y periodista Carlos Fangri. Conmemorar los 110 años de este colegio es algo que nos honra, no solo porque se ha superado el test del tiempo, sino porque a lo largo de tan extenso periodo han pasado por esta casa gran parte de los abogados más prestigiosos del país, profesores nacionales e internacionales de fuste, dirigentes y políticos de renombre. Al mismo tiempo, el colegio fue siempre una caja de resonancia de los problemas políticos, económicos, sociales y filosóficos que se debatieron en tan largo plazo. Debo expresar especialmente mi gratitud a los socios y a un grupo de importantes estudios jurídicos. Sin el esfuerzo desinteresado de todos ellos, tanto ayer como hoy, este colegio no sería viable. Como a gran parte del país, la realidad económica nos golpea y hacemos ingentes esfuerzos para mantenernos en pie. Pero ello no sería posible sin el apoyo constante y desinteresado de todos ellos. Una vez más, muchísimas gracias. Hoy nos convoca esta celebración junto con otra que es sumamente relevante. Me refiero a que este año, dentro de unos días, se conmemorarán los 40 años de la vuelta a la democracia. Si bien estamos hablando de un breve periodo medido por la vida de las naciones, debemos recordar que en la Argentina no se vivía un lapso semejante desde hace 97 años. Es más, me animaría a decir que el proceso actual es único porque son los primeros 40 años sucesivos de toda nuestra historia desde la organización nacional en que se ha competido electoralmente de manera libre, sin proscripciones, sin fraudes electorales relevantes y mediante el voto universal y obligatorio. Esto no significa que en este tiempo no hayamos debido enfrentar ataques al sistema democrático y a las instituciones. Por cierto que los ha habido y que se los ha podido superar dentro de las reglas del sistema. No puedo dejar de referirme aquí, en particular, a los injustificables embates que arreciaron en los últimos años contra la persona de los jueces de la Corte Suprema, ataques que, proviniendo del Poder Ejecutivo y de algunos miembros del Poder Legislativo, de algunos gobernadores y legisladores de provincia y de ciertos sectores sindicales, no hicieron sino degradar las instituciones a las que los ofensores pertenecen. Dichos ataques, como todos sabemos, llegaron al extremo de pretender enjuiciar políticamente a todos los integrantes de la Corte Suprema, fundamentalmente por discrepar con algunas de sus sentencias, causa que per se jamás puede habilitar ese proceso. Evidentemente, la intolerancia del pasado, cada tanto, nos ha dado señales de que subsiste agazapada entre los pliegues de la democracia, como dijera el ministro Trópoli en los 80, y dispuesta a mostrar su torvo rostro. Desde el colegio nos hemos alzado en defensa de la independencia del Poder Judicial incontables veces a lo largo de estos años y lo seguiremos haciendo. Consideramos que sin un Poder Judicial independiente no hay democracia constitucional posible. Esos ataques, además, son como una vuelta al estado de naturaleza o de barbarie de que la Argentina decidió apartarse cuando sancionó la Constitución Nacional y optó por diseñar un esquema de distribución del poder que fue considerado como el más progresista de su época. Es probable que algunos prefieran el ejercicio crudo de poder que criticado. Esta es, en definitiva, la velada discusión que subyace en parte de nuestra sociedad. Una brutal prevalencia del poder del más fuerte por sobre el de aquellos que la respetan o que son los encargados de hacerla respetar y que prefieren resignar sus apetitos propios en aras de una convivencia más tolerante y más pacífica. En definitiva, como dijera el zoólogo Desmond Morris en El mono desnudo, el hombre ha evolucionado dispuesto a conquistar el mundo. Es un producto novísimo y experimental y con frecuencia los modelos nuevos presentan imperfecciones. Sus principales agobios
derivarán del hecho de que sus progresos culturales rebasarán a todos los progresos genéticos. Sus genes quedarán rezagados y tendremos que recordar constantemente, a pesar de que todos sus éxitos en la adaptación al medio, sigue siendo en el fondo un mono etnólogo. Por último, no puedo dejar de mencionar el particular momento en que esta celebración ocurre. Asoma un nuevo gobierno al que le deseamos el mayor de los éxitos, y como nación deberemos enfrentar adversidades y desafíos de todo tipo, sin duda. Habrá mucho por hacer, pero bueno, somos abogados. Estamos hechos para afrontar desafíos y estamos hechos para superarlos con inteligencia y con las mejores armas de que seamos capaces. Estamos hechos para luchar. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, va a hacer uso de la palabra Carlos Faine. Platense. Nació el 13 de abril del 61 en La Plata. Profesor en Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Columnista político del Diario de la Nación de Buenos Aires. Columnista de Telenoche cada 13 en Noticiero de mayor audiencia de Argentina. Conductor de Odisea Argentina en el canal La Nación Más, programa dedicado al análisis político y económico. Columnista internacional del diario El País de Madrid. Se desempeñó como profesor e investigador en historia en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en la Universidad de Buenos Aires. En 2022 fue identificado por sexta vez como el periodista más respetado de la Argentina, según un estudio de la consultora Foliarquía. En 2023 publicó el libro El Nudo, que todos conocemos. ¿Por qué el conurbano bonaerense modela la política argentina? Es el subtítulo. Lo editó Planeta, tiene unas cuantas 773 páginas y es un análisis profundo, incisivo, reflexivo de la política argentina vista a través de la gravitación determinante del conurbano bonaerense. Ha sido condecorado con la Orden del Río Branco del Gobierno de Brasil. Lo que con ustedes al licenciado Carlos Faine. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero que tengo para decir es gracias al colegio, en la persona del doctor Alberto Garay, por la posibilidad de estar en esta reunión, compartiendo este panel nada menos que con Carlos Rosenkrantz, en oportunidad de la celebración de un nuevo aniversario, el número 110 de la fundación del colegio. Voy a hacer una exposición muy breve respecto del significado de este aniversario, en qué momento nos encuentra, qué significa desde la perspectiva histórica, y en ese intento de explicación ustedes van a tener otras evidencias de por qué estoy tan agradecido de poder participar esta tarde acá en esta reunión. Hay una anécdota muy divertida, a pesar del contexto funerario de la vida de Borges, que se produce cuando muere su madre, Leonora Acevedo, a los 99 años. Borges, como ustedes se imaginan, estaba muy desolado, derrumbado, en el velorio de su madre, al lado del cajón llorando, y se le acerca una señora que era amiga de la madre, y le dice: Giorgi, qué pena, no llegó a los 100. Y Borges llorando le dice: señora, qué extraña devoción por el sistema decimal. Más allá de esto, que es la arbitrariedad del sistema decimal, el sistema decimal nos sirve como especie de recordatorio de fechas claves. El 110 aniversario de la fundación del colegio
los 40 años, como recordaba recién Alberto, de continuidad democrática. 1913 es la fundación del Colegio de Abogados. En ese momento, el mundo, como todos sabemos, estaba terminando un periodo de gran expansión, de progreso tan impactante que impidió ver los anticipos de una crisis que se desencadenó al año con la Primera Guerra Mundial y el inicio de una larga transición, donde en el centro de esa transición estaba un cuestionamiento muy radical de las ideas liberales, que trajo consecuencias funestas, como todos sabemos cuando miramos retrospectivamente la historia. En la Argentina también se inició otra transición. Estamos hablando de 1913, un año después de la sanción de la ley Sáenz Peña, que abre paso a un experimento extraordinariamente complicado, sobre todo porque, como uno aprende en ese fantástico libro de Natalio Botana del orden conservador, los que impulsaron la reforma al régimen electoral, consagrando el voto secreto y para aquel momento, con aquella universalidad universal, no sabían lo que estaban haciendo. Creían que iba a tener consecuencias muy distintas. El régimen estaba acosado por la impugnación, por el problema o la impugnación de ilegitimidad. E Indalecio Gómez, que era el ministro del Interior en aquel momento, que defiende del Congreso la sanción de la ley Sáenz Peña, bajo la presidencia obviamente de Roque Sáenz Peña, dice en el Congreso, bueno, cuando a partir de esta ley un tercio de este Congreso incorpore a aquellos que están afuera tratando de incorporarse al sistema, el sistema va a adquirir una estabilidad que lo va a volver, para la visión de aquella época, muy duradero, muy consistente, eterno. No pensaban que cuando se abriera el proceso electoral no iba a ser un tercio, iba a ser una mayoría la que se iba a incorporar al Congreso, y ese fenómeno asusta a los mismos que inventaron el régimen democrático o que democratizaron aquella república todavía cerrada, a tal punto ese susto que muchos interpretan que ya en las primeras elecciones del 16, con la emergencia del irigoyenismo y el fenómeno de una democratización mucho más impactante de la que se suponía que iba a ocurrir, anidan ya las raíces más antiguas de lo que va a ser después el golpe de 30. Quiere decir que a partir del año 1912, un año antes de la fundación del colegio, empieza esa peripecia tan controvertida, tan dificultosa, que es el encuentro de los argentinos con la democracia. Esta perspectiva, la idea de que la democracia nos fue muy esquiva, encontrarnos con la legitimidad del sistema de leyes nos resultó muy trabajoso. Es lo que hace tan valioso, como decía el doctor Garay, este tramo o este ciclo de 40 años de estabilidad democrática. 40 años, de los cuales 20, o por lo menos 15, estoy periodizando en mi cabeza a partir del conflicto con el campo, que me parece que es un momento donde se abre una discusión muy importante, se reabre un debate ideológico respecto de cuál es la base del sistema democrático y si hay una democracia distinta a la que para mí es la única democracia existente, que es la democracia liberal. Es decir, por primera vez se vuelve a poner en cuestionamiento, en este periodo de 40 años democráticos, las bases del sistema. Y el sistema, como decía el doctor Garay, y esto es algo para celebrar, logra resolver el desafío.
a pesar de muchas crisis, inclusive de esta enorme crisis económica que estamos viviendo. Si nosotros miráramos retrospectivamente, miramos la historia de nuestras costumbres, de nuestros reflejos, de nuestra cultura política, tendríamos que estar más contentos de lo que estamos, porque en muchas circunstancias, similares a las circunstancias que hemos vivido en los últimos 20 años, la sociedad argentina recurría al golpe de Estado, que es una enfermedad de la que nos hemos curado. Es decir, hemos podido encontrarnos con la clave del sistema democrático republicano, que es que no hay nada, no debería haber nada, no debería haber, volviendo a las ideas de Alberto Garay, ninguna voluntad de poder, ningún concepto, ninguna ideología, ningún contenido por encima del sistema de reglas, del sistema de leyes, en el fondo de la Constitución. Permítanme hacer otra referencia o tener una manifestación de carácter personal en este caso, que va a incomodar seguramente a Carlos Rosenkrantz, pero creo que estamos con Rosenkrantz en presencia de un testimonio muy expresivo de esta conquista, que es la del imperio de la ley por encima de las preferencias ideológicas o personales que podamos tener, o de interpretación fáctica de los hechos o moral de los hechos. Y es el caso Mujica. Y el voto de Rosenkrantz en el caso Mujica, lamento incomodarte, pero lo hubiera dicho igual aunque no estuviera. Y sobre todo de las interpretaciones que ha habido de ese caso, inclusive en esta discusión del juicio político en la comisión de la Cámara de Diputados, donde alguien llegó a preguntar cómo Rosenkrantz pudo votar como votó a pesar de que hubo una manifestación en la plaza que pedía lo contrario. Técnicamente una barrabasada, en el sentido de Barrabás, ¿no? Del voto a favor de Barrabás, para los que son cristianos, es como veo el caso. Es decir, los que quieren que siga ganando Barrabás. Es decir, que tenemos para ufanarnos una historia interesante en los últimos 40 años de una enfermedad de la que nos curamos, cuando quedan muchas otras de las que nos tenemos que curar. Ahora, este proceso de 40 años no se encuentra de nuevo frente a una transición. Y es una transición que se parece a la de otros países, que tiene que ver con el formato de la democracia. Cuando nosotros analizamos la política, habitualmente nos detenemos, con toda lógica, como quien mira un partido de ajedrez, en el movimiento de las piezas, que es lo más atractivo, muchas veces lo más fascinante. Además tenemos una inercia a considerar la historia como la interacción entre héroes, entre grandes protagonistas personales. Y eso nos impide muchas veces entender los procesos e entender que los formatos son muchas veces, en general, más determinantes que los actores. Y hoy estamos en una transición que no tiene que ver solamente con los actores, sino con el formato. ¿A qué me estoy refiriendo? A que estamos ante una secuencia que se está dando en la Argentina y que se está dando en otros países. Esa secuencia tiene que ver con un problema, vuelvo al problema de la legitimidad, que son las condiciones de base de la democracia, o el contexto en el cual la democracia se sostiene con mayor consistencia, con mayor solvencia. Existe hoy una preocupación en todo Occidente respecto de ese problema, de hasta dónde la democracia se sostiene si la cultura política está desafiada por determinados problemas, sobre todo por problemas económicos. Esto es una materia de análisis hoy en centros académicos, en general de la vida intelectual,
de los países occidentales, y en el fondo está la pregunta de cuánta crisis soporta la democracia, cuánta crisis económica soporta la democracia. Si es un problema que está en el centro de la pregunta por la legitimidad, ¿a dónde sobra un sistema de reglas? O hasta dónde, para que esas reglas sean percibidas como legítimas, tiene que haber un piso de prestaciones correctas en términos de bienestar. No estoy diciendo que la economía sea el único determinante de la vida democrática. También tenemos otros problemas. En el oficio al que yo estoy abocado, el problema de la comunicación, de las redes sociales, de otra forma de intercambio, es un enorme problema para el vigor de la democracia. Pero nosotros estamos en todo Occidente y en la Argentina, hay que hablar, muy enfocados en este problema, que es cuál es la relación entre capitalismo y democracia, prestaciones económicas, bienestar público, calidad de vida y democracia. ¿Por qué? Porque es evidente que el malestar económico, que se manifiesta de distintas maneras según la sociedad, pero en todas está en el centro un problema, que es un problema civilizatorio que ha aparecido hoy en la vida occidental, que es el problema del trabajo, de la institución del trabajo, genera un malestar que pone en tela de juicio la consistencia de la democracia. Y vemos en distintos lugares de Occidente, la Argentina es uno de ellos, una masa de desencanto, una nube de pesadumbre que conduce al desapego entre la gente y el sistema democrático. Y eso ocasiona, en general, una tendencia a la radicalización del voto, a la radicalización de la política y, por lo tanto, a la radicalización del voto. Que no es solamente votar por propuestas más radicales, más extremas, sino, en muchos casos, no votar, como una forma de quitarle el cuerpo al sistema, de impugnar el sistema, entendiendo que el voto no es solamente una obligación, sino también un derecho. En la Argentina hemos atravesado todo este año un proceso electoral donde en las provincias, e inclusive en la nación, ha habido masa de abstención que nos hacen tener que el sistema de voto obligatorio se está transformando en un sistema de voto voluntario de facto. Esta radicalización del voto tiene un efecto, entre sus muchos efectos, inspirar en el desencanto, produce tensiones dentro de las fuerzas dominantes mayoritarias. Les quiero recordar un número, o dos números. Si recurrimos a las elecciones primarias del 2019, cuando gana Alberto Fernández, lo que en aquel momento se llamaba el Frente de Todos, que cambió de marca para llamarse Unión por la Patria, que es la respuesta que le da justamente al desencanto de la Argentina, sumado a lo que en aquel momento también se llamaba Cambiemos, que después se llama Juntos por el Cambio, Cambiemos y el Frente de Todos suman en la primaria del 19 el 90% de los votos. En la primaria del 2023 suman el 50% de los votos. Es decir, hay una pérdida del 40% que va a la abstención o a posiciones más radicales, entre las cuales está la de nivel. Ahora, esta fuga de votos, que responde al desencanto seguido de radicalización, produce tensiones dentro de cada fuerza y discusión. No necesito narrar las discusiones entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que ni siquiera me parecen las más expresivas de la crisis que vive el peronismo. Mucho más expresivo, aunque sea menos estridente, me parece el desdoblamiento electoral que hicieron en varias provincias donde los gobernadores se desentendieron de la suerte nacional de su partido. Fenómeno que ahora vamos a ver cómo sigue operando, es la posibilidad que tengo de Milei de armar con ese ejército disponible en una forma de gobernabilidad parlamentaria. Del otro lado es mucho más evidente, entre otras cosas, porque no tiene el pegamento del poder, porque están en la oposición, pero es la fragmentación de Juntos por el Cambio. Y dentro de la fragmentación de Juntos por el Cambio, la fragmentación del PRO. Y dentro de la fragmentación del PRO, la fragmentación del macrismo. En la última pelea entre Patricia Bullrich y Macri.
quiere decir que estamos en presencia de un fenómeno nuevo. En la década pasada, uno de los signos de los tiempos para la Argentina y para toda la región fue la amenaza a la democracia por la enorme concentración de poder, por la posibilidad de que se constituya una hegemonía autoritaria. En este contexto es donde uno valoriza muchísimo el comportamiento, el liderazgo conceptual, cultural que asumió esta institución frente a ese mismo, que tenía que ver con dos avanzadas que son siempre las avanzadas estratégicas de cualquier autoritarismo, que son las avanzadas contra aquellos dispositivos que el sistema republicano establece como límites a la concentración de poder, la justicia y la prensa. Ahora el problema parece ser otro. El temor que puede inspirarnos esta escena que estamos viviendo es que la democracia se vea desafiada no por la concentración de poder, sino por la pulverización del poder. Uno de los fenómenos, de los muchos que estamos viendo, es que el diseño que tenía este sistema político se está transformando por fragmentación y se está fragmentando una fuerza política que constituyó, a mi juicio, esta es una opinión obviamente ideológica, personal, y de que ver con la perspectiva desde la que yo analizo las cosas, un activo que era justo por el cambio, con una fuerza que equilibraba el sistema y servía como contrapeso a la otra fuerza que parece tener siempre más cohesión por su capacidad infinita de cambiar de piel, que es el peronismo. Hoy este activo parece ya no estar. Entonces estamos ante una nueva transición que desafía la creatividad política, que desafía la voluntad política, que es la posibilidad de los seres humanos de, como decía Alberto Garay al final de su presentación, de luchar para construir algo, que es darle al sistema equilibrio. Es un desafío principal de este gobierno, porque lo que nos preguntamos frente a este gobierno no es tanto cómo, sino, no es tanto qué, sino cómo. No es tanto por su programa. Cualquiera sea el programa, la gran incógnita es si puede llevarlo adelante, es decir, si tiene el instrumental político con suficiente cohesión, sobre todo parlamentaria, para producir las reformas que son indispensables para la vida económica y para que se reponga el vínculo entre la gente y la política, y la gente entienda, el pueblo entienda, la ciudadanía entienda que la democracia tiene la capacidad de darle un mínimo de calidad de vida. Hay una novela de Stendhal que se llama La Cartuja de Parma. Entre las muchas cosas que cuenta La Cartuja de Parma, el personaje es diríamos nosotros, un cholulo de Napoleón. Y anda en busca de Napoleón, y lo quiere conocer a Napoleón. Y sale de Itaca y va en busca de Napoleón. Y cruza toda Francia y lo va buscando para conocerlo. Y de pronto entra en Bélgica y se mete en un gran lío. Eso entiende que sigue buscando a Napoleón, es que lo conoce a Napoleón. Y queda contento y se va. Nunca supo que había participado, que había estado adentro de la batalla de Waterloo. ¿Qué es lo que nos pasa con la transición? Cuando se inició la Revolución de Mayo, los que iniciaban la Revolución de Mayo no sabían que iba a ser eso. Cuando se inició el proceso de construcción de la República Liberal después de Casero, tampoco los que lo construyeron sabían, y tardaron muchísimo en lograr estabilidad, hasta por lo menos 1880. Los que fundaron este colegio tampoco sabían cuál iba a ser el destino de su empresa. Y hoy estamos ante el milagro de que en un país como la Argentina algo haya durado 110 años, sin romperse, sin naufragar. Bueno, estamos en la transición, que requiere de una gran recreación de la política, porque no estamos ante una crisis política, estamos ante una crisis de la política. ¿Y qué es la posibilidad de reconstruir la política? La posibilidad de que la política le devuelva a los ciudadanos una idea de futuro, un futuro que entusiasme.
un futuro que merezca ser deseado y por lo tanto que nos permita atravesar el badén de los sacrificios que exige toda estabilización económica. Bueno, quiero agradecer especialmente a Alberto la posibilidad de haber participado de esta reunión y ahora le damos la palabra a don Carlos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por ahora, doctor Profesionales. Te voy a decir unas palabras breves, muy abreviadas, sobre su recorrido profesional. El doctor Rosenkrantz fue designado como ministro de la Corte desde el mes de diciembre del año 2015, confirmado en el mes de junio de 2016 y asumió en el mes de agosto de ese año. El 11 de septiembre de 2018 fue elegido como presidente por el periodo 2018-2021. En 1983 obtuvo su título de abogado en la Universidad de Buenos Aires con la mejor calificación de su clase. Fue becario Fulbright en la Universidad de Yale, donde obtuvo sus títulos de maestría y de doctor en ciencias jurídicas. En 1984 se unió al grupo de trabajo de Carlos Santiago Nido y su proyecto sobre democracia deliberativa. Colaboró con la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, CONADEP, y en 1992 representó a la comunidad homosexual argentina en un caso en el que se denegaba la personería jurídica de entidad, trabajo que ayudó a establecer nueva legislación contra la discriminación. En 1994 trabajó como asesor en la Convención Nacional Constituyente, fue convocado por el gobierno argentino como experto ante el CIEDI en numerosos procedimientos internacionales de arbitraje instados contra el país. Fundó el estudio Bozar Rosenkrantz y Asociados, firma que representó en numerosas empresas. Es experto en litigios constitucionales y casos complejos y dirigió fusiones de diversas industrias. Fue profesor en la Escuela de Derecho de Nueva York y visitó numerosas universidades del exterior. Desde 2013 es miembro del programa Fulbright Argentina, fue socio fundador y miembro de la Asociación por los Derechos Civiles. Fue también profesor y es profesor en la Universidad de San Andrés y fue presidente de la Universidad de San Andrés. Y es, junto con Enano Carrillo, uno de los dos únicos jueces de la Corte Suprema que, además de haber estudiado en la Argentina, hicieron sus estudios en el exterior y se graduaron en el exterior. Doctor Rosenkrantz. Bueno, muchas gracias. Seguro que para alguna gente los antecedentes de mi vida personal y profesional que leíste son más parte de un prontuario de una historia, pero en fin. Voy a empezar conectando con algo que dijo Carlos Falli, pero no tiene mucha relación con lo que voy a decir después. Pero como alguien me dijo, siempre hay que empezar con un buen chiste, una buena historia. Cuando yo era rector de la Universidad de San Andrés, tenía que lidiar con profesores, que es casi lo peor que le puede pasar a uno en la vida. Y para descansar iba a escuchar algunas clases aquí y allí. Y una vez fui a la escuela de negocios a escuchar a una clase que era de comunicaciones eficientes, eficaces. Y el ejercicio al que estaban sometidos los estudiantes era un entrevistador ficticio, le hacía una pregunta y la tenían que responder. Y había preguntas de distinto tipo que a mí, que participaba silenciosamente en el ejercicio, se me ocurrían modos inteligentes de responder. Pero hubo una pregunta que nunca supe cómo se le respondía. Recién lo que dijo Carlos me dio una pista extraordinaria. La pregunta era la siguiente. Le preguntaban en el ejercicio del siguiente: supóngase que usted es presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y le preguntan por qué los billetes tienen $100 y no $104 o $108. ¿Por qué los billetes son de $10 y no de $12? Yo creo que esta es una pregunta imposible de responder
porque es tan ridícula que es imposible responder, pero ahora se me ocurrió que uno tiene que decir es una extraña devoción por el sistema decimal. En fin, yo quería compartir con ustedes una reflexión relativamente general, teórica, sobre cuál es el rol de los jueces y el rol de los abogados en un país como la Argentina, un país donde curiosamente nada dura mucho salvo la inestabilidad. Por eso que una institución cumpla más de 100 años en Argentina es una instancia inusual, pero digna de celebrar. Coincido con Carlos, el rol del colegio, especialmente en estos últimos 10 años, al servicio de los ideales de la democracia y la república, ha sido estelar y por lo tanto yo, en términos institucionales y también en términos personales, les agradezco mucho. Yo creo que hay 4 dimensiones en las que la Argentina tiene que mejorar. Una vez me dijo, mi hija tiene que remejorar. Una vez, no sé, nos vestimos con mi mujer para ir a una fiesta, con nuestra hija muy chiquitita que también estaba invitada a la fiesta, y nos vio cómo estábamos vestidos y nos dijo, papá y mamá, se tienen que vestir de nuevo, ustedes tienen que remejorar. Bueno, Argentina tiene que remejorar en 4 dimensiones distintas, son muy difíciles para que la justicia funcione bien. Una es la cuestión regulatoria. Obviamente la Argentina necesita cambios procesales muy importantes. Para identificar solo uno, no se puede seguir mintiendo en los procesos. No se puede seguir mintiendo en los procesos. Segundo, la Argentina tiene que cambiar el modo de educación legal. Si no, buena parte del difícil trabajo de los jueces se debe a que los abogados están, algunos de ellos, no suficientemente bien entrenados. Y eso hay que cambiar. Tercero, hay que cambiar las dinámicas de trabajo del Poder Judicial. Y cuarto, hay que cambiar el modo en el que los colegios profesionales controlan el ejercicio profesional. Si no se cambian estas 4 cosas, es muy difícil que la justicia argentina funcione mejor, porque la tarea de los jueces depende de su propia formación. Somos todos abogados, por lo tanto mejorar la formación de los abogados es imprescindible. Depende de las reglas procesales, depende de cómo se controla el ejercicio de la profesión por parte de los colegios profesionales, obviamente, y cómo los jueces llevan adelante su tarea. No voy a efectuar ninguna contribución al respecto, pero quiero reflexionar con ustedes acerca de un tema más general todavía, que es, dadas estas necesidades, ¿cuál es el rol que deben tener jueces y abogados? Y sobre esto se ha escrito muchísimo, y se ha pensado mucho, pero yo creo que todavía hay cosas nobles para decir y en las que pensar. Podemos empezar con una exploración abstracta del rol de los jueces en la que creo que todos estaríamos de acuerdo. Todos esperamos que los jueces se dediquen centralmente a una cosa, que es identificar qué requiere el derecho de su comunidad, lo que se puede hacer después de una reflexión profunda y seria acerca de los mejores argumentos disponibles. Ahora bien, eso que esperamos de los jueces, a su vez determina lo que debemos esperar de los abogados. Esto es interesante destacar. Los abogados y los jueces, si bien recibimos el mismo entrenamiento profesional, deberíamos cultivar virtudes intelectivas que son diferentes. Los abogados centralmente, lo que caracteriza a un buen abogado centralmente es la capacidad para distinguir y persuadir. Y los jueces no necesitan ser grandes potencias analíticas con gran poder retórico, sino que tienen que tener una virtud distinta, que es la virtud de ponderar, saber evaluar el mérito de los argumentos o el poder de convicción de la evidencia o de la prueba en un caso. Son virtudes distintas. Es más difícil ser abogado que ser juez. Yo fui abogado, he sido juez, es más difícil ser abogado que ser juez,
Y es mucho más difícil ser juez cuando los abogados no son muy buenos que cuando los abogados son muy buenos. Porque cuando los abogados son muy buenos, la tarea de ponderación es más fácil de llevar adelante. Los jueces, quizá una de las virtudes también dominantes de los jueces es la virtud para escuchar, cosa que los abogados no necesitan. Marshall, un gran juez, sostenía que escuchar bien es el medio más poderoso de un juez, mucho más importante que hablar bien. Los jueces deben saber hablar bien, porque deben saber comunicar y persuadir los abogados deben saber hablar bien, porque deben saber persuadir e influir a los jueces discursivamente, retóricamente, reitero, los jueces no necesitamos hacerlo. Por eso los abogados, como dije, deben ser maestros en el arte de distinguir y de persuadir, y los jueces maestros en el arte de ponderar. Los jueces y los abogados entonces tienen virtudes intelectivas que son complementarias, son diferentes. Y el desarrollo de estas virtudes depende del modo en el que jueces y abogados pueden contribuir al mejoramiento de la práctica jurídica y judicial en él. Todos creo que estamos de acuerdo sobre estas ideas muy generales. Los problemas emergen cuando pensamos en algo que hacen tanto los jueces como los abogados, que es tratar de identificar el derecho. Los jueces porque necesitan aplicarlo y los abogados porque necesitan persuadir con él. Siempre ha habido discusiones sobre este punto, hay discusiones filosóficas y siempre habrá discusiones acerca de qué es lo que el derecho exige. Pero es así, y esto es muy importante tenerlo en mente, no porque en el derecho no exista la corrección o no exista la verdad. Es así porque el descubrimiento de la corrección a la verdad es complicado. El problema es epistémico, por decirlo de alguna manera, y no ontológico. Existen muchos inconvenientes epistémicos para distinguir en el ámbito jurídico el error de la verdad o la corrección de la incorrección. En materia ética, por ejemplo, sucede algo similar, y lo mismo pasa en materia estética, no es algo idiosincrásico del derecho. De todos modos, este es un problema universal, pasa en todos lados. En todos lados hay discusiones acerca de lo que el derecho exige, y en todos lados la respuesta a la pregunta es complicada y requiere de muchísimas tecnicalidades, porque los problemas epistémicos involucrados en el descubrimiento de lo que el derecho exige son complicados. Pero en Argentina hay un problema adicional, que es un problema quizá eminentemente argentino, y es algo que tenemos que esforzarnos en resolver. Es un problema que produce consecuencias realmente perniciosas y que ha hecho que se haya de algún modo mutado, ¿no?, en la Argentina lo que esperamos de jueces y de abogados. El error al que me refiero se conoce como neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo es la idea que para resolver un caso no debería haber reparos en complementar o directamente en sustituir las reglas jurídicas aplicables por principios constitucionales cuya estructura y alcance es concebido de un modo muy especial. Para el neoconstitucionalismo, la Constitución es un producto que consiste esencialmente, aunque no sea solo en parte, aunque sea solo en parte, pero consiste en un catálogo de ideales morales que impregna el contenido de todo el derecho y de algún modo tiene el potencial de soslayar lo que las reglas jurídicas exigen. De acuerdo con el neoconstitucionalismo, al resolver un caso, los jueces deben realizar una conjetura acerca de cuál es la situación moralmente ideal y cómo lograrla del mejor modo posible. De acuerdo con esta visión, entonces, para resolver correctamente los casos jurídicos que se presentan ante nuestros estrados, los jueces debemos necesariamente abandonar nuestra neutralidad
e involucrarnos en un razonamiento sustantivo que, trascendiendo el significado literal o histórico de las reglas y los principios aplicables y de sus tradiciones interpretativas, tome en consideración las cuestiones morales o moralmente relevantes, independientemente de que esas consideraciones morales hayan sido aceptadas como derecho a través de los mecanismos formales positivos, digamos, de sanción de la Constitución o de las leyes. Esta visión del rol de los jueces y de sus virtudes intelectivas, reitero, requieren que el rol no sea solo un buen exsumador de las exigencias jurídicas aplicables al caso, sino que sea capaz de sustituir con su juicio el del legislador y hacer lo que haría un buen moralista, determina qué es lo que deben hacer los abogados. De acuerdo con esto, los abogados deberían contribuir con el juez a identificar las soluciones moralmente deseables, independientemente de que sean jurídicamente aceptables. Y por eso el paradigma de un buen abogado en esta visión se determina por su capacidad para aportar escritos que constituyan ensayos de filosofía moral aplicada. Yo creo que esta visión, y disculpen si es demasiado general para el gusto del auditorio, demasiado teórica para el gusto del auditorio, es un gran error. Es un gran error. Como yo lo entiendo, el derecho es una institución cuya función central es realizar sin duda algunos ideales morales, paradigmáticamente la justicia y la equidad, pero es una idea que debe hacerse, o es una búsqueda que debe hacerse en el contexto de sociedades en la que los miembros sucede que disienten acerca de cuáles son las exigencias de la moral. No estamos de acuerdo acerca de lo que exige la justicia y la equidad, y por eso discutimos, y por eso tenemos la política. Es el modo que hemos convenido, nos sirve para saldar los desacuerdos fundamentales en una sociedad. Justamente porque no estamos de acuerdo, es necesario encontrar un mecanismo sustitutivo que nos permita acercarnos al derecho y sustituir a la moral, que pueda ser aceptado por todos los miembros de una comunidad en una sociedad pluralista como la nuestra. El derecho es ese sustituto operativo. El derecho funciona como un sustituto de la moral. Permite la realización de la justicia y de la equidad solo porque adopta reglas cuya identificación y aplicación no dependen de nuestra opinión acerca de si realizan la justicia o la equidad. Esta visión del derecho, o el derecho, es especialmente importante en las sociedades modernas porque lo que caracteriza la modernidad es básicamente el desacuerdo. No estamos de acuerdo acerca de lo que es exigible moralmente hablando. Nuestras sociedades están caracterizadas por la exigencia de una divergencia, un desacuerdo pronunciado sobre cuál es el valor, cuál es el contenido de los valores morales. Dada esta pluralidad, es imposible organizar la cooperación social apelando a la moral, sencillamente porque no nos pondríamos nunca de acuerdo acerca de lo que la moral es. Como pueden advertir fácilmente, la concepción del derecho en la que yo creo, que estoy tratando de delinear aquí, es exactamente opuesta a la que propone, endosa y promueve el neoconstitucionalismo. Y espero que se vea claro por qué el neoconstitucionalismo no es solo inaceptable, sino que además es pernicioso. Es inaceptable porque parte de una concepción de derecho equivocada. Y es pernicioso porque si fuera a prevalecer, el derecho no podría cumplir su función esencial, que es organizar la cooperación entre gente que está de acuerdo acerca de casi todo. La conversión de una discusión jurídica en una discusión moral, como propone el neoconstitucionalismo, la vuelve tan divisiva que le impide convertirse en una manera en que una sociedad puede avanzar hacia la realización de la justicia y la equidad. Para peor, el neoconstitucionalismo confía esta función a los jueces y los jueces carecemos del entrenamiento y de la representatividad suficiente para contestar con legitimidad preguntas del orden moral. Ustedes podrán preguntarse entonces qué deben hacer los jueces y abogados frente a este estado de cosas. Mi respuesta es que tenemos básicamente dos mandatos. La primera es que los jueces
y los abogados debemos volver a ver la solución de las controversias jurídicas como un problema eminentemente jurídico, no como un problema moral, como un problema eminentemente jurídico. Debemos tener en cuenta que hay reglas jurídicas y que el rol central de las reglas jurídicas es bloquear la discusión moral, por la sencilla razón de que si discutiésemos moralmente no nos podríamos poner de acuerdo, dado que disentimos acerca de la disciplina moral. Ahora bien, lo que he dicho no puede significar una ingenua posición respecto a la práctica judicial y no debe promover y no puede promover que debamos prescindir de los principios que están consagrados en nuestra Constitución y que se formulan en lenguaje moral. Si los principios aparecen en cláusulas constitucionales y están formulados en lenguaje moral, lo que tenemos que hacer los jueces es convertir los términos genéricos imprecisos en determinar el alcance de los términos genéricos imprecisos, y dicha determinación debe hacerse, a diferencia de lo que sugiere el neoconstitucionalismo, recurriendo únicamente a fuentes jurídicas. Por lo tanto, si fuera necesario determinar las soluciones que los principios exigen para un caso, o dicho en otros términos, si fuera necesario determinar el alcance de los principios constitucionales, los jueces deben exhumar la práctica interpretativa de la comunidad jurídica a la que pertenecen. Esto es, deben identificar lo que a lo largo del tiempo, con las decisiones de jueces precedentes, se ha convertido en casos canónicos de respuesta respecto al alcance de los principios en cuestión. ¿Y qué deben hacer los abogados? Los abogados deben colaborar con los jueces en esa tarea, presentando el mejor argumento disponible acerca de qué dicen las fuentes jurídicas disponibles. La segunda cosa que creo debemos hacer es la siguiente. Debemos volver a instaurar la convicción de que el derecho es un ámbito normativo autónomo. Tiene que volver a ser parte de nuestra cultura jurídica en las universidades, en los órganos destinados a elegir y remover jueces, en los colegios profesionales, en la sociedad civil, la convicción de que el derecho manda. Esta es nuestra contribución como jueces y abogados en Argentina de hoy. Solo así podremos lograr que el derecho realice su extraordinaria contribución. Al acudir a categorías legales y evitar que debatamos acerca de consideraciones morales sustantivas sobre las que estamos en desacuerdo, el derecho permitirá, de modo indirecto, crear la estabilidad necesaria para que todos nosotros, vinculados como ciudadanos de la misma comunidad política, adoptemos las decisiones colectivas que permitan a nuestra sociedad satisfacer sus necesidades e indirectamente las de la moral. Muchas gracias.